Y nos encontramos en esta vuelta de cierre de la serie de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, volviendo sobre las confesiones de la carne, el cuarto tomo que dejó para la imprenta y del que hace mes y algo hablé, refiriéndome particularmente a su desembocadura, a San Agustín y su combate con la carne, tanto a nivel individual en las confesiones como a nivel regulativo y prescriptivo para el cristianismo en la ciudad de Dios. Pero he querido volver sobre las confesiones de la carne porque hay todo un preámbulo antes de llegar a ese siglo cuarto que marcó definitivamente el pensamiento cristiano con San Agustín, y es el de los padres de la Iglesia, que indudablemente en este cuarto volumen de la historia de la sexualidad analiza de una manera exhaustiva y bastante brillante Michel Foucault. En primer lugar, aborda los elementos que, de algún modo, continuando la tradición estoica y epicúrea, de algún modo también helenística, Clemente de Alejandría trata de cristianizar, específicamente con respecto al matrimonio, a través de un texto que se llama El Pedagogo, en donde surge una noción de pedagogía para Occidente, para el Occidente cristiano, que es muy particular. Jesús sería el pedagogo, Jesucristo, por supuesto, que guiaría al cristiano hacia el matrimonio y hacia los deberes del matrimonio o hacia la austeridad. De algún modo el pedagogo es una especie de guía de conducta, de buena conducta sexual y erótica, para que el cristiano se deje conducir por Jesucristo. Esta idea de Clemente de Alejandría, por supuesto, apunta a un matrimonio regulado, establecido, sano, y por supuesto reafirma la consorcio latina, pero ya va preparando el elemento sacramental que siglos después va definitivamente a darle propiedad privada sobre los cuerpos y las almas al cristianismo. Después de este pedagogo que sería Jesucristo y de las reflexiones de Clemente de Alejandría, viene Tertuliano a hablarnos del bautismo, como esa experiencia de muerte a la carne, como esa experiencia de muerte al cuerpo y a la vida pecaminosa para renacer, para resucitar. Y por supuesto Tertuliano va a hablar de las aguas purificadoras del bautismo y de toda la preparación que implica el bautismo. Hay otros padres de la Iglesia que complementan la reflexión de Tertuliano, pero fundamentalmente el aporte de Tertuliano tiene que ver con el catecumenado, una especie de preparación minuciosa para que el cristiano, transformado en penitente, descienda a lo que San Juan de la Cruz siglos después llamaría la noche oscura de su alma, para ver su pecado, sus tinieblas, su oscuridad, y llegue a desarrollar toda una ascética. También podría ser una mística que incluso lo conduzca al martirio, a fin de flagelarse, de llorar, de azotarse, de revolcarse entre un costal con cenizas ante los padres para mostrar que es un neto penitente. La idea de la penitencia antes y después del bautismo tiene que ver justamente con la preparación, una vez más, de algo que va a venir siglos después y que San Agustín va a engranar de una manera extraordinaria: la confesión. Porque hay que contar y producir una verdad de sí y una verdad sobre su deseo. También a lo largo del libro de las confesiones de la carne y por supuesto de las reflexiones tanto de Clemente de Alejandría como de Tertuliano, va a haber un debate que se va a mantener en esta, dijéramos, extraordinaria reflexión de Foucault, y es: en el paraíso primitivo ¿hubo sexo o no? Si hubo acceso carnal o no, si la caída, si la expulsión del paraíso se dio o no, justamente por haber desobedecido, más que comer del fruto prohibido del árbol del bien y del mal,
si hay un componente carnal. Y por supuesto va a ser una tensión impresionante que se mantiene durante estos 4 siglos de nuestra era. De momento Tertuliano le apunta a la penitencia, a esa especie de metanoia que el cristiano tiene que tener para zarandear la carne, zarandear el cuerpo, castigarlo lo más que pueda a fin de morir a la carne para poder resucitar a través del bautismo. Y la institución del catecumenado va a ser como una especie de prenoción de lo que más adelante va a ser el monacato. Y por supuesto aquí tenemos a los fundadores de las bases del monacato, que son Gregorio de Nicea y Basilio de su hermano, que de algún modo van a escribir tratados en torno a la dietética y a la virginidad. Para ellos la virginidad es fundamental, que el hombre y también la mujer se mantengan castos. La vía secundaria sería el matrimonio, la vía mundana, a la que a ellos no les interesa tanto. Les interesa es la virginidad del hombre, la castidad del hombre, y sería el fundamento de la vida monacal, pero sin exagerar, porque en la época y específicamente en los monjes que se internaban en el desierto había una suerte de pruebas estoicas para mostrar quién era más austero con el cuerpo y con la carne, quién zarandeaba más el cuerpo y la carne con respecto a otros monjes que entraban en competencia. Para Gregorio de Nicea y para su hermano, lo más importante tiene que ver es con una suerte de discreción en donde se sufre en secreto, en donde se martiriza a la carne de manera secreta y no tan pública, y se establece a través de una reglamentación que va a ser la vida monacal. Con estos padres de la Iglesia y quienes los rodean, por supuesto está Juan Crisóstomo y otros tantos que tienen reflexiones muy importantes en torno, repito, al matrimonio, al bautismo, a la penitencia y al catecumenado, llega Agustín, que un poco como Pablo de Tarso era antes un pagano que gozó de todos los placeres del cuerpo y de la carne, y gracias a su mamá, Santa Mónica, se entregó a los pies de San Ambrosio, su confesor. Ambrosio es uno de los padres de la Iglesia que estructura la confesión y la dirección de conciencia, de tal manera que es gracias a las lágrimas de Santa Mónica y al entregarse a los pies de Ambrosio que Agustín se transforma en ese San Agustín que después de haber vivido todo el mundo más mundano, carnal y concupiscente, se va a volver el perseguidor del paganismo, el perseguidor de los ídolos, el perseguidor de la concupiscencia, y va a trazar una línea fundamental con respecto a la caída. Sí, muy probablemente la caída se debió a haber desobedecido la ley, pero también la prueba de la caída es la sexualidad, que hoy la llamaríamos así, la carnalidad, el haberse entregado a los placeres. Y el castigo es tener que cubrir los cuerpos que antes estaban desnudos y eran paradisíacos con hojas de parra, porque también se mantendrá a lo largo de la vida del penitente la muestra de algo que es su prueba de fuego, la tentación. Y la tentación va a ser parte de ese dispositivo de producir una verdad sobre el deseo, porque la prueba fehaciente de la tentación es la erección. El estar erecto es la posibilidad de caer, de que la carne está ahí, en la esquina, y que nos puede llevar. Y entonces San Agustín de una manera magistral va a optar, por supuesto, por esa regulación jurídica y de producción de verdad sobre el cuerpo y los placeres del cuerpo, a fin de auscultar hasta el último milímetro el deseo para purificarlo y para extirparlo. Complementando los tratados de otros padres de la Iglesia, va a señalar que es importante no abrazarse, no acercarse, no tocarse,
tener mucho cuidado con esas afecciones que lo pueden poner a uno en tentación. Mirándolo retrospectivamente diríamos, ¿qué tendrá que ver eso con los movimientos contemporáneos en donde ahora más que nunca usamos guantes y tapabocas y no nos acercamos porque nada de sexo, somos digitales? Hasta ahí la reflexión para que ustedes miren, lean ese cuarto tomo de la historia de la sexualidad. Todo lo que de manera exhaustiva desarrollé sobre Agustín de Hipona lo tienen más abajo y van a poder darse cuenta cómo en el mundo contemporáneo surgen purificadores y purificadoras del deseo como Santa Mónica, que por supuesto debido a esa necesidad fehaciente de producir una verdad nítida sobre la carne y el cuerpo, quisieran purificar a los demás, ya que ellos y ellas se sienten puros. Bueno, es un poco lo que tenemos en ese horizonte de la historia de la sexualidad que nos invita más que nunca a producir una verdad sobre el deseo y el cuerpo, pero también a reconocernos como sujetos de deseo que indudablemente también caemos felizmente en la tentación de la erección. Nos veremos en otro ciclo de programas la próxima semana.